Les damos la bienvenida al 7º programa de Contacto Educativo, con motivo del Día de la Biblioteca Escolar. En esta ocasión, Contacto Educativo se trasladó a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa para dialogar con el director de la entidad, doctor Alfredo Herrera Flores, quien nos brindó una motivadora entrevista para amar más la lectura. Doctor Herrera, ¿en qué etapa de la evolución humana aparecen los libros? Probablemente la primera forma de acumular información del ser humano ha sido la época de las cavernas, ¿no? Desde el momento en que el hombre prehistórico dibuja en un muro su vida cotidiana, ya empezamos a acumular información. Luego va a venir la escritura, una manera ya codificada de decir frases, ideas, pensamientos. Inmediatamente después se forman las bibliotecas. Qué interesante. Deben ser las bibliotecas las instituciones más antiguas dedicadas a guardar, conservar y transmitir información y conocimientos. De manera que el concepto de compartir el saber y la forma cotidiana de vivir se acumula a través de este interesantísimo sistema institucional que se convierte en las bibliotecas. Por supuesto que con el tiempo eso se va sofisticando, se empieza a escribir en papiros, en telas, hasta en pieles, en rocas, en arcilla, y todo eso va a conformar con un determinado orden en las primeras bibliotecas de la historia. Así que no hay manera de no afirmar que la biblioteca y la transmisión de conocimientos nace justamente con la historia del hombre, ¿no? ¿Desde cuándo se sabe de la existencia de una primera biblioteca? Bueno, hay una famosa historia de la Biblioteca de Alejandría, que es una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo, y que además fue fundada por una mujer, ¿no? Esta mujer tuvo esta novedosa idea para la época de justamente crear un edificio, un ambiente donde se pueda acumular este conocimiento ya escrito y que los ciudadanos puedan acceder a ella. Además hay otro detalle muy interesante que sería bueno anotar para comprender también la situación de nuestros días. Todas las culturas en todas las partes del mundo han formado a las élites de gobernantes para continuar esa actitud sobre sus pueblos. Y esa formación tiene que ver con el conocimiento. De manera que todas las sociedades, de una u otra manera, han creado sus bibliotecas para transmitir. Es cierto que no toda la población tenía acceso a ese conocimiento, solamente las élites gobernantes. Eso podría explicar al día de hoy, por ejemplo, cómo es que tampoco todos no tienen acceso al conocimiento o a la información o a la educación. Sigue siendo un tema elitista, ya no precisamente por los gobiernos, ya no precisamente por los recursos económicos, sino también por muchas condiciones sociales que hacen que muchos jóvenes, muchas familias no puedan acceder a la escuela, a la biblioteca o a la transmisión de conocimientos. De manera que esa primera biblioteca antigua, la que conocemos como de Alejandría, ya es parte de ese nacimiento de la sociedad. Cada sociedad que tenga una biblioteca significa que es una sociedad que ha superado sus primeros estados de conocimiento y ya pueden convertirse en sociedades avanzadas. ¿Cómo han influido los libros en el desarrollo del conocimiento humano? Mire, también habría que recordar o reflexionar sobre algunos objetos que el ser humano ha ido creando a lo largo de la historia y que hasta el día de hoy no han cambiado en su esencia. No sé, los utensilios de cocina, por ejemplo, ¿no? Los platos, esos han sido creados en los albores de la humanidad y hasta ahora siguen usándose de la misma manera y con el mismo propósito. Pero, y dentro de eso, el libro es uno de esos primeros inventos
para reunir conocimiento, escritura, literatura, ciencia, arte. Esa esencia del libro no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo, antes eran los papiros, antes eran otros objetos, ahora ya es el libro electrónico, pero sigue siendo el mismo criterio, el tener un objeto donde hay conocimiento, hay lenguaje y hay transmisión. Lamentablemente, también hay que decir, para entender esta reflexión, que así como el libro se ha creado en los albores de la humanidad y no ha cambiado su esencia, las armas también, por ejemplo, se han creado en los albores de la humanidad, no ha cambiado su esencia hasta convertirse hoy en objetos letales. Entonces, estamos ahora ante la disyuntiva de elegir entre los libros y las armas. Creo que las sociedades deben prepararse para elegir, por supuesto, los libros. ¿Cuáles serían algunos títulos recomendables para incentivar la lectura en escolares? Mire, es una pregunta muy, muy interesante y muy difícil. Sí. Claro, puede salir por parte de la experiencia individual recomendar aquello que uno leyó de niño y de joven que pueda servir para otros, ¿no? Igual anoto, el libro Corazón de Edmundo de Amicis, por ejemplo, es un lindo libro que puede servir a los niños y a los jóvenes. Es un libro que reúne el diario de un escolar, y ese escolar no solo cuenta su vida cotidiana, resaltando muchos valores, sino también pone cuentos que recibe en la escuela. Entonces, esa relación entre la familia, la escuela y la creación, la creatividad, es muy interesante. Sin embargo, a mí me gustaría recomendar dos tipos de libros. Los clásicos, las fábulas, los cuentos infantiles, que siempre son atractivos y ya están en la memoria colectiva de los niños. Y también recomendaría que les hagan leer biografías de personajes famosos. ¿Qué de especial tienen las biografías? No solo cuentan la historia del personaje famoso, sino también el producto, qué es lo bueno que ha hecho para la sociedad. Y también cuenta el entorno, cómo era su condición, su ciudad, cómo creció. De manera que en estas sencillas historias hay varias otras formas de transmitir conocimiento y de incentivar a los jóvenes para que puedan ser como estos modelos, ¿no? Hay muchas historias de mujeres, por ejemplo, que al leer la biografía de Marie Curie, la científica, les ha cambiado la vida, ¿no? O al leer la historia de Micaela Bastidas, nuestra heroína, también les ha hecho entender cómo hay que ser leal y cómo hay que defender los valores. O biografías de personajes famosos en la actualidad que nos cuentan cómo ha sido el tránsito de su vida. Creo que son buenos ejemplos, son atractivos, son fáciles de entender y creo que los niños podrían tener eso como un proceso de inicio a la lectura para después ya involucrarse en otros temas, ¿no? Una pregunta personal. ¿Cuál es el libro que más ha disfrutado? Sí, hay muchos libros de los que he disfrutado. Recordaba este libro de Edmundo de Amicis porque en varias escenas de este libro habían finales que no me gustaban. Entonces yo de niño me ponía a escribir esos otros finales que a mí me hubiese gustado que tengan esos cuentos. Tal vez ese fue un inicio de lectura y de escritura que después he desarrollado en mi vida personal. Pero ya un poco más joven, tuve la suerte, digo yo, no sé si buena o mala finalmente, pero tuve la suerte de encontrar en la biblioteca de mi abuelo, que era muy pequeña, los 20 tomos del Tesoro de la Juventud, que fue una manera muy fácil de involucrarme con los conocimientos, con la ciencia, con el arte. Y luego también había ahí en la biblioteca un libro de César Vallejo, La vida y obra de César Vallejo, un clásico libro de Luis Monjou. Me impresionó tanto que hasta el día de hoy recurro a ese libro para seguir renovando mi pensamiento, mi gusto. Y ya después de más
más joven, digamos, sí me llamó mucho la atención la novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Creo que eso marcó también ya parte de mi formación o de mis lecturas. Y dentro de todo eso, creo que sí es recomendable leer a nuestros autores peruanos, porque nos muestran una realidad que a veces no alcanzamos a conocer desde la escuela o desde la familia. Y la literatura sí es una puerta abierta muy útil para conocer mejor nuestra realidad. Entonces, creo que eso sí podría ayudar mucho a los jóvenes, a los estudiantes. Además de entender, enseñarnos y ampliar nuestro vocabulario, ¿cuál es la ventaja de leer? Mire, hay un par de anécdotas que las voy a contar muy rápido para que pueda ilustrar qué otras ventajas tiene la lectura. Primero, descubrí que en algunas universidades europeas y norteamericanas a los estudiantes de arquitectura les hacían leer a José María Arguedas precisamente. Entonces uno se preguntaba qué relación tenía. Y el objetivo era hacerlos más creativos, dándoles información de otras realidades, ¿no? Y otra anécdota ya más aplicada es que asistí a la evaluación de un proyecto de desarrollo que fracasó en un pueblo, en una ciudad de los Andes del Perú. Fracasó porque el modelo fue traído de la capital, de la ciudad, e impuesto en un espacio que no era el adecuado. Cuando los investigadores dieron las conclusiones de por qué había fracasado el proyecto, es que estos profesionales no conocían la realidad del Perú. Y una de las recomendaciones fue que leyeran novelas peruanas, literatura peruana. Eso me pareció muy interesante porque la literatura y los libros nos permiten conocer otras realidades. Y si nuestros profesionales no conocen esas realidades, no van a poder aplicar adecuadamente nuestros procesos de desarrollo. Esa es una de las razones. Entonces, además de ampliar nuestro vocabulario, además de hacernos un poco más cultos, la literatura nos permite, o la lectura en general, nos permite tener una visión más amplia de nuestra realidad. Y otra ventaja es que hace a los jóvenes sensibles, los hace creativos y los hace propositivos. La lectura en la etapa escolar no debe ser aislada, es decir, no debo dejarle al niño a que lea el libro, debo acompañar la lectura para decir qué ha entendido, qué le pareció el final, cómo se aplicaría a la realidad, qué le ha hecho sentir esa lectura. De manera que otra idea con la que hay que insistir en nuestra realidad es que así como obligamos o inducimos al niño a leer, deberíamos hacerlo con los maestros también. Si el maestro no lee, no va a poder tener niños lectores. De la misma manera con los padres de familia. Si los padres de familia no leen, si sus hijos no los ven leer, los niños tampoco van a leer. La lectura en tiempos de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. El hombre, volviendo casi a la pregunta inicial, ha ido elaborando e inventando objetos y tecnología para facilitar su vida. A estas alturas del conocimiento y de la tecnología se ha inventado la inteligencia artificial para ayudarnos también, para facilitarnos nuestros procesos. Entonces, esa inteligencia artificial debe usarse para eso, para ayudar a resolver los problemas, no para reemplazarnos, ¿no? Ese es un riesgo, que usemos la inteligencia artificial para reemplazar. Es decir, si me dejan tarea una composición sobre César Vallejo, si se lo pregunto a la inteligencia artificial, él me hizo la tarea, no yo, ¿no? Ese es el gran riesgo que hay que cuidar. Lo segundo es que no debemos dejar de lado los ejercicios mecánicos con los niños. O sea, está bien la inteligencia artificial ahí, pero los niños deben seguir escribiendo a mano, ¿no? Porque eso genera un proceso intelectual mucho más grande. Brevísimamente hay un ejemplo muy interesante que es el famoso pega-pega, que nos resuelve muchos problemas. Ponemos al zapato el pega-pega y nos ahorramos hacer el nudo y todo eso. A los padres
los facilita muchísimo y a los niños también. Pero resuelto eso, resulta que hacer o deshacer un nudo genera un proceso intelectual mucho más rico que lo estamos perdiendo. Entonces, la inteligencia artificial puede afectarnos en ese sentido. El uso sobrecargado de la inteligencia artificial debe evitar el reemplazo del trabajo intelectual. Y lo último es que el trabajo intelectual en los salones, en las conversaciones, en la lectura, debe tener un proceso. No hay que descartar la tecnología, pero la tecnología nos da información. La lectura, el libro y el análisis nos da conocimiento. Y ese conocimiento tenemos que aplicarlo para cambiar nuestra realidad. Si no cumplimos ese ciclo, no estamos aportando mucho o nos estamos quedando a mitad de nuestro trabajo. En nuestro ámbito local, ¿cómo apreciar el legado de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa? Don Mario Vargas Llosa ha elaborado y ha construido una obra literaria y analítica gigante, muy grande. Pero digamos que no todos vamos a tener acceso a su lectura o no todos lo vamos a entender. Entonces, creo que hay que dar un paso más como en los juegos tecnológicos. Vamos a pasar al siguiente nivel. Está bien su obra, está bien su pensamiento político, está bien su vida personal, nos guste o no nos guste, las obras, su pensamiento, su vida personal. Sin embargo, hay que reconocer que tiene un alcance universal. Su pensamiento y su obra ha cambiado la forma de escribir y de concebir. Pero aún hay algo más, que es el otro nivel. El hecho de que su obra tenga estrecha relación con Arequipa y el Perú por su condición de ser ciudadano nacido en Arequipa. No se puede hablar de Vargas Llosa si no se habla de Arequipa y del Perú. Esa relación debería ser el objetivo de todos nuestros ciudadanos. Hacer algo en bien de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? Lo mejor que se pueda. Obviamente hay genios, obviamente hay ciudadanos superdotados, etcétera, que pueden alcanzar estos niveles universales. Sin embargo, el espíritu de Vargas Llosa de trazarse un objetivo y de lograrlo es uno de los mejores ejemplos de ciudadano que debemos tener. Estamos ahora, probablemente quienes vean la señal no lo noten totalmente, pero tenemos de fondo parte de la biblioteca de don Mario Vargas Llosa que contiene los libros en otros idiomas. Ha sido traducido a más de 40 idiomas. En nuestra biblioteca tenemos por lo menos en traducciones hasta en 30 idiomas. Eso significa hasta qué punto ha llegado el trabajo de don Mario Vargas Llosa, y eso hay que reconocerlo, hay que asumirlo y tiene que servir como ejemplo de un buen ciudadano que se traza una meta, que la logra y que beneficia a su ciudadanía. ¿Cómo pueden acceder los jóvenes a los miles de títulos de esta hermosa biblioteca? Cuando don Mario Vargas Llosa obtiene el Premio Nobel de Literatura, decide donar su biblioteca personal a la ciudad de Arequipa. El gobierno regional de entonces acoge y compra la casa de la calle San Francisco 306. Ahí se albergan los libros que Vargas Llosa ha reunido en su casa, los ha leído, los ha subrayado, los ha anotado, los ha cuidado, los ha forrado, y alcanzan a aproximadamente 22.000 volúmenes. Hay objetos personales, hay adornos, hay medallas, hay diplomas, todo lo que ha obtenido hasta entonces. Luego de eso hay otra actitud que hay que valorar por parte de la ciudadanía. Otras familias y otros artistas arequipeños donan también sus bibliotecas personales. Ese nuevo regalo, digamos, está en calle San Francisco 308. Ahí tenemos la biblioteca de Javier de Belaúnde, de Álvaro Rojas Amanés, de Edmundo de los Ríos, del pintor Teodoro Núñez Ureta, etcétera. Son sus bibliotecas personales. Entonces, los niños, los jóvenes, pueden venir a visitarnos, lo hacen de hecho
permanentemente, y además de ver la riqueza de libros, pueden acceder a bibliotecas diferentes a las que hay en las escuelas o en las universidades. Son libros que han sido conservados con mucho afecto, son libros únicos, son libros firmados por sus autores, son libros que han sido traídos del extranjero, que han sido cuidados por sus dueños por mucho tiempo y ahora están en manos. Creo que ese mensaje de nuestra biblioteca es un buen punto de inicio para que los niños se adecúen y aprecien las bibliotecas, puedan también tener el ejemplo de tener su biblioteca personal. Así como hay bibliotecas personales de famosos, ellos también pueden tener su biblioteca personal y empezar a reunir su pequeño estante con sus libros. Y no, permítanme la lección, y no como algunos padres de familia que compran el libro, por ejemplo, para el plan lector, y sienten que están obligados a comprar un libro, cumplieron la tarea y va a la basura o al ropavejero, ¿no? Ese libro que cumplió la tarea debería estar en la biblioteca personal de sus hijos, y ellos deberían aprender a cuidar esa biblioteca personal a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, eso es más o menos uno de los ejemplos de nuestra biblioteca. Y luego tenemos felizmente espacios para exposiciones de fotografías, de pintura, para los sábados hay literatura infantil, hay cuentacuentos, hay conciertos de música, hay puestas de teatro, hay visitas museográficas, en fin, la biblioteca también está dando un paso más allá. Ya no es solo el repositorio de libros, sino también es un centro cultural donde pueden disfrutar los niños y la familia. Un mensaje a los jóvenes escolares sobre lo valioso de la lectura. Mire, yo les suelo hacer un ejemplo que parece interesante. Yo les digo a los jóvenes que leer es como lavar los platos. Casi a nadie le gusta lavar los platos, ¿no? Pero si cuando vemos a alguien que dice, déjame, yo voy a lavar los platos, entonces es un niño educado, es un niño bien formado, es un buen niño, es un buen joven, es una buena persona, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a alguien leer, o que va siempre con un libro bajo el brazo, o que en la movilidad abre su libro, o en la cola abre un libro, decimos, debe ser una buena persona, debe ser inteligente, debe ser culto, ¿no? Entonces, les digo a los jóvenes, aunque sea por gusto, lleven un libro, ¿no? Para tener esa idea. Pero creo que ese es el mensaje final. Tenemos que leer porque no solo nos hace cultos, no solo nos hace especiales, sino que nos hace diferentes. Y la diferencia está en que podemos ser sensibles, podemos manejar mejor nuestra inteligencia, podemos ayudar a resolver los problemas, y la gente nos dirá, si nos ve leyendo, nos dirá, es una buena persona, es un buen ciudadano. Ojalá que así sea. Sí, claro. Muchísimas gracias. A nombre de Vocación Perú, del programa de Contacto Educativo, le damos las gracias por su tiempo, por los mensajes que nos ha transmitido, por permitirnos entrar a la privacidad de usted mismo, que ha sido muy exquisito y muy enriquecedor para esta entrevista. Muchísimas gracias. Cómo no, gracias a ustedes por la visita, y ojalá que algunos mensajes se reciban, y para demostrarlo, aunque sea en esa intimidad, a coger un libro, a leer por lo menos una página al día. Vamos a ser mejores siempre. Escríbenos al 973 170 963. Recuerda, una correcta elección puede cambiar tu futuro. Vocación Perú.